lo histórico, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, lo que va a sumar al patrimonio de todos los andaluces, sino también desde el punto de vista cualitativo, por los hábitats, por los valores ambientales y por la biodiversidad que hay dentro de ella. Betalapalma es un oasis para las aves acuáticas, es un verdadero paraíso terrenal para ellas. Tiene aproximadamente unas 11.000 hectáreas. El gobierno de la Junta de Andalucía pues, ha adquirido la parte que tiene valores ambientales, que son aproximadamente 7.500 hectáreas, el resto es una zona agrícola. Es una finca que está situada justo en el estuario de Guadalquivir, en lo que es la margen derecha del río dentro del parque natural, y es muy interesante porque son terrenos de marismas antiguas, alguna parte ya está transformada tanto en zona agrícola como en zona de actividad acuícola, pero que tiene unos condicionantes muy interesantes porque al final eran las antiguas marismas del Guadalquivir, las antiguas marismas de Doñana. Es parte del sistema de agua de Doñana en el sentido de que ofrece aguas profundas, estoy hablando de medio metro, que para la marisma es bastante profundo, a unas comunidades de aves que dependen de ese agua profunda, como pueden ser patos buceadores, algunos limícolas en las balsas que son menos profundas, también los flamencos, por ejemplo, y especialmente en la época de estiaje, cuando hay menos agua en otros lugares. El presidente de la Junta de Andalucía nos preguntó qué es lo mejor que se puede hacer por Doñana y el resultado ha sido la adquisición de Betalapalma. Es una finca que está ya dentro del espacio natural, que tiene mucho valor, siempre lo ha tenido en los últimos años para la conservación de la avifauna, especialmente en verano, junto con la superficie de arroz, el arrozal, pero que en situaciones como las de ahora, en las que no hay arroz, es el único lugar con algo de agua. El defender y el integrar de una manera pública ese espacio dentro del Parque Natural de Doñana, como actualmente está, siempre es una apuesta interesante a futuro y a valorar. Hace 2 años que allí no hay actividad económica. La empresa, pues por motivos esencialmente económicos, pues decide parar su actividad. Ahí hay que reconocerle a la empresa que ha sido valiente y ha estado varios años manteniendo el sistema de bombeo, a pesar de estar perdiendo dinero, porque se estaba negociando con la Junta. En el propio Consejo de Participación de Doñana, la empresa como tal, Betalapalma, ya lleva años alertándonos de la dificultad del mantenimiento de la finca. La negociación pues, ha finalizado hace muy poquito, con un valor final pues, aproximadamente de unos 70 millones de euros, menor a 10.000 euros la hectárea. Es una oportunidad importante con muchos fondos europeos y que bueno, dentro de los fondos públicos europeos son oportunidades que se abren y hay que saber también aprovecharlas. El futuro no va a ser sencillo. La gestión y el mantenimiento con el mismo tipo de uso que se estaba haciendo en la piscifactoría no es viable a largo plazo. Ahora mismo es un sistema de balsas y diques que habría que naturalizar, habría que permitir la existencia de islas de nidificación, por ejemplo, mejorar la estructura que tiene, mejorar la conectividad entre las balsas, pero hacerlo de una manera lo más natural posible. Vendrá lo que nosotros le vamos a denominar un plan estratégico global para Betalapalma. Queremos que sea transparente y participativa, que nazca del Consejo de Participación de Doñana. Betalapalma no es la solución a Doñana, porque Betalapalma ya de por sí se inunda, no es algo que tú compres que sean antiguas lagunas, antiguas marismas secas que ahora las vas a inundar, no, son marismas que ya se estaban inundando. No tiene nada que ver con el sistema hidrológico de las marismas del Parque Nacional de Doñana, que están absolutamente secas porque evidentemente sabemos que no llueve y que el acuífero está sobreexplotado. Y por primera vez en la historia, 2 años seguidos se ha secado la laguna Santo Olaya. La situación actual de Doñana es una situación que es peor a la del año pasado. Es peor porque no ha llovido apenas, seguimos dentro de un periodo de sequía y todo el sistema de comunidades naturales que dependen del acuífero están en muy mal estado. Tenemos mortalidades a gran escala de vegetación. Llevamos 11 años consecutivos en Doñana, 11, sin años húmedos, es decir, el último año húmedo fue hace 11 años. En Doñana tenemos 5 masas de agua, 3 de ellas están
en riesgo de no alcanzar el buen estado, eso significa que están sobreexplotadas. Las dos masas de agua de la zona más rica en cuanto a biodiversidad, es decir, del Parque Nacional, esas dos masas, que son manto eólico y marismas del Guadalquivir, están en buen estado. Es decir, no están calificadas como sobreexplotadas. Sí están calificadas como sobreexplotadas las tres masas más septentrionales, que son las más cercanas a los cultivos de frutos rojos. Es que es totalmente incoherente en esa visión estratégica de conservación de Doñana, él, con fondos públicos, comprar una finca tan importante y tan interesante, pero por otro lado, en el mismo procedimiento, en el mismo tiempo, está legalizando miles de hectáreas de regadíos ilegales con la ley antidoñana. Tal y como está la proposición de ley, nada tiene que ver con Doñana, porque ni está dentro del espacio natural la actividad que se desarrolla, ni en un futuro los derechos de agua de estos regantes van a venir del acuífero de Doñana. En el año 2014 se da una situación injusta, personas que en un momento determinado, en el año 2004, cuando nace el POTAJ, el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, se le dice que levante sus cultivos, pues deciden levantarlos, haciéndole caso a la Junta de Andalucía, y después pues nace en el año 2014 la proposición y dice que aquellos solamente son legales aquellos que en el 2004, años sucesivos, pues estuvieran plantados. En muchos padres de familia, que muchos de ellos no llegan ni a las 2 hectáreas, pero no son multinacionales, frente a las casi 10.000 hectáreas que se regularizaron en el año 2014, estamos hablando de aproximadamente unas 700, 800 hectáreas más. Ellos dicen 700, pero puede haber 700, pero a lo mejor hay 1.000, o 1.200, o 1.300. WWF dice que puede haber hasta 2.000. La solución que tiene Doñana son las aguas superficiales. Eso no es algo que esté diciendo yo en estos momentos, es algo aprobado por una ley estatal en el año 2018 y que se ha incumplido. Hay que decir que ese trasvase ya está hecho en parte. Hemos sustituido agua subterránea del acuífero por agua superficial. En concreto, en el regadío, la Comunidad de Regantes del Fresno, en la que hemos sustituido pozos legales con concesión por aguas superficiales. La Confederación en los últimos 3 años ha acelerado la aplicación de la normativa que corresponde a sus competencias, ha aprobado un nuevo plan hidrológico, una nueva planificación de cuenca hasta el 2027, en la que ya empieza a quedar claro, tiene una ficha específica para Doñana, porque es un tema muy importante. Es uno de los actores que ha cambiado de posición. Hemos cerrado ya del orden de 231 pozos ilegales. Vamos a cerrar antes de final de año otros 100 que ya no tienen capacidad de recurso administrativo ni judicial, y tenemos 308 expedientes que los vamos a terminar para que tampoco tengan esa capacidad de recurso administrativo y legal. Evidentemente es clave el cierre de pozos ilegales, es clave el que se use menos agua del acuífero y es clave la restauración hidrológica. Doñana va a estar siempre en el ojo del huracán y va a estar siempre observada por organismos internacionales como UNESCO, la Comisión Europea o incluso los supermercados europeos. Es un tema absolutamente de Estado y no puede ser que Doñana sea un instrumento para enfrentarnos a las administraciones públicas o a los partidos políticos. Sentar a todas las partes juntas y que se pongan a hablar. Eso sería para mí lo más urgente. Si lo hubiéramos hecho el año pasado hubiera sido mucho mejor, porque ya habríamos avanzado bastante. Hacerlo es mucho mejor que esperar a dentro de un año o dentro de 2. Es la misma respuesta que te di el año pasado.